Jueves 26 de septiembre, saludos señoras y señores. Bienvenidos una jornada más a esta revista de prensa, al espacio que como cada día dedicamos a repasar juntos las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, ABC, El Día y Diario Córdoba. Temas distintos, temas dispares en las portadas. Empezamos, como siempre, por el decano, por el Diario Córdoba, que dedica su titular de apertura, su titular de portada, a la ley de la vivienda de la Junta de Andalucía. Dice el periódico del Grupo Z que Andalucía reactiva su ley contra los desahucios pese al Gobierno. Se recupera las sanciones a los bancos con casas vacías y la expropiación temporal para evitar desalojos. También dice que el Ministerio de Fomento acepta negociar el precepto con la Junta, pero insiste en que es inconstitucional. Esto, bueno, como saben, es la continuación de un decreto que se aprobó por parte del Gobierno andaluz y que fue recurrido por el Gobierno central, por el Gobierno de Mariano Rajoy. Ahora lo que ha hecho el Parlamento es aprobar la norma con rango de ley esta vez, la otra vez fue un decreto, y se espera probablemente que el PP vuelva a recurrir. El Gobierno de Rajoy, el de Madrid, vuelva a recurrir esta ley. En principio, lo que la ley, como ya recordarán, pretende es sancionar a las entidades que tienen viviendas vacías y también evitar de esa manera que se produzcan desalojos, que se produzcan desahucios y proteger a las personas que están en esta situación de impago y que les puede poner en la calle. Básicamente, como les digo, la norma es una repetición de lo que ya se anunció en su día, un decreto que fue recurrido y que probablemente sea de nuevo recurrido. Ayer en el Parlamento de Andalucía la ley salió aprobada con los votos a favor de PSOE e Izquierda Unida y con los votos en contra del Partido Popular. Dice Elena Cortés, la consejera del ramo de Vivienda, que en principio no hace falta recurrir, que el Gobierno tiene la capacidad de convocar la comisión bilateral del Estado español y a Andalucía para negociar esta ley y hacer que sea posible, sea factible, sin necesidad de enviarla al Tribunal Constitucional para poner en cuestión si es o no una competencia de esta comunidad autónoma dictar este tipo de normativa. Como les digo, la ley tiene una serie de herramientas que permitirían evitar desalojos y evitar lanzamientos, evitar desahucios. Básicamente la ley quiere defender a las familias, dice la información que publica entre otros hoy el diario Córdoba, y se dirige sobre todo a personas, a familias que estén en riesgo de perder su hogar a causa de la crisis, fundamentalmente por no poder hacer frente a hipotecas que contrajeron en su día. También quiere proteger a los autónomos que hubieran puesto su hipoteca o su casa como aval para un negocio que luego se frustrara lamentablemente y tuvieran que cerrar, y ahora pues, el banco les persigue sus propiedades, habitualmente el aval, y también pues a avalistas que en su día pues prestaran su apoyo a familias que intentaran de esa manera conseguir un crédito y que ahora al no pagar también se actúa contra los avalistas. De tal manera que la ley es una herramienta muy potente que el Ejecutivo Autonómico andaluz intentó poner en marcha para proteger a las familias con más dificultades y que, como saben, fue recurrida en su día por el Gobierno central. Como les digo, la intención de aquello se aprobó, se paralizó a consecuencia del decreto y ahora la Junta lo pone en marcha de nuevo, esta vez con rango de ley. La intención última del Ejecutivo andaluz, de la Consejería de Vivienda, es negociar con el Gobierno porque saben que si hubiese otro nuevo recurso ante el Constitucional, de nuevo se interrumpiría la aplicación de esta norma y de nuevo quedarían desprotegidas las personas que se pretende proteger. De manera que esperan que no se produzca este recurso, aunque creo que hay que entender que se va a producir así. Yo creo que es seguro que se producirá, aunque el Ministerio ya ha dicho que quiere negociar la ley con la Junta para evitar su paralización. Creo que se va a recurrir y que entre que sí, entre que no, la ley tampoco va a entrar en funcionamiento. Esta ley antidesahucio, o la ley del uso social de la vivienda, como realmente se llama, es una ley muy polémica, es quizá la ley más revolucionaria, entre comillas, que ha nacido de la convivencia PSOE-Izquierda Unida en el Gobierno andaluz. Una ley que venía en el programa de Izquierda Unida, que viene reivindicándolo hace mucho tiempo, la protección de los ciudadanos frente a las personas jurídicas, por ejemplo, a los bancos, que tienen en su poder muchas viviendas vacías, mientras que al mismo tiempo hay muchas personas que, como saben, se han quedado sin casa a consecuencia de la crisis, de la coyuntura económica, que les ha impedido o les ha
dificultado el pago de los recibos y eso ha hecho que sean desahuciados, que sean lanzados de sus casas y por lo tanto que no tengan donde vivir, mientras que los bancos tienen muchas viviendas desocupadas. De hecho, la ley también recoge sanciones para estas entidades, para estos bancos, para entidades de ahorro, para quien sea, porque no solamente son particulares, no son solamente entidades bancarias, sino también particulares que tienen casas vacías, que no las ponen en la calle porque ellos creen, los bancos fundamentalmente, que el mercado no es el más idóneo y por lo tanto, si lo ponen en la venta, venderán las casas, con lo cual las retienen a la espera de que la situación económica se estabilice y se puedan vender por el precio más alto y no el que actualmente se pagaría si se pusieran en este momento en la calle. De manera que la ley persigue, por simplificar mucho, proteger a las personas que no pueden pagar su casa, introduce alguna medida obligatoria, dación en pago, negociación obligatoria, también habla de hipotecas puente, habla también de los suelos, de los techos hipotecarios, en fin, una serie de herramientas que pretenden, creo que con buena voluntad, proteger a las personas que tienen dificultades para hacer frente al pago de sus hipotecas. Y en la otra parte de la balanza está el derecho que el PP, el gobierno del PP en Madrid, dice que hay que defender también, que es el de la propiedad y que una persona, sea física o jurídica, no tiene por qué ser expropiada porque no le apetezca en ese momento poner su casa a disposición del mercado. Si la quiere retener, está en su derecho y por lo tanto se entraría en una especie de expropiación que no recoge nuestro ordenamiento, a no ser que sea por causa mayor. Bueno, pues en esta dicotomía entre el derecho del ciudadano a tener una vivienda y el derecho a la propiedad, pues se mueve este debate. Yo creo que en este momento habría que primar el derecho de las personas frente al derecho de las entidades, aunque también puede parecer algo demagógico y puede parecer que al final del todo está un derecho que es sagrado en la economía, en el sistema capitalista en el que nos movemos, que es el derecho a la propiedad. Si cualquier persona tiene su propiedad en riesgo, quizás se produjera un desequilibrio en este sistema, en el mercado inmobiliario. Muchas personas dejarían de comprar pisos ante el temor de que al no venderlos se les pudiera expropiar. Y eso es un poco lo que se apoya el Gobierno para reclamar la inconstitucionalidad de primero el decreto y ahora la ley que aprobó ayer el Parlamento de Andalucía. Tendrá mucho debate. En principio conocemos esta aprobación, conocemos que la Junta tiene intención de ponerla en vigor, pero también conocemos que el Gobierno central va a recurrirla con toda probabilidad, con lo cual tampoco tendrá la efectividad que persigue el Gobierno de la Junta de Andalucía. Digo que tendrá mucho debate y hablaremos mucho de este asunto. El Día y ABC hablan del inicio del curso en la Universidad de Córdoba. El Día con un titular a 5 columnas, aquí lo ven. Los alumnos de la Universidad de Córdoba, de la UCO, podrán pagar la matrícula o las matrículas, aquí hay un error de concordancia, podrán pagar su matrícula en 9 plazos, podrán fraccionar el pago hasta en 9 plazos para que sea más sencillo, lógicamente, hacer frente a los pagos. El rector, además, lamenta la grave crisis de la universidad y el peligro que suponen los recortes. Y también Roldán Nogueras, el rector, recuerda que la Junta debe a la institución cordobesa 50 millones de euros. El diario ABC trae, además de esta información, foto y dice en su titular que la Junta asfixia a la UCO, deuda de 50 millones de euros, titula el diario ABC, el diario Grupo Vocento, y también dice que el rector, que lo vemos en el centro de esta fotografía, junto a la presidenta del Consejo Social, Anabel Carrillo, dice el rector que habla de situación grave en la apertura del curso y pide al Gobierno de Susana Díaz soluciones cuanto antes. Es cierto que esto ocurrió, pero también es cierto, y a veces se le ha olvidado relatarlo en su portada, que criticó a la Junta y al Gobierno central. La deuda fundamental proviene de los recortes que ha propuesto el Gobierno central. A veces lo mira solamente hacia la Junta, pero creo que en justicia había que reseñar que el rector criticó a las dos instituciones, al Gobierno central por los recortes y a la Junta porque no paga la parte que le corresponde. La Junta no ha recortado, pero no paga, que la práctica es casi igual o peor. En cualquier caso, la deuda de la Junta se saldará algún día, esperemos. El Gobierno central, el recorte que propone y que plantea el Gobierno central es mucho más grave porque ese dinero no volverá, ese dinero se recortó y punto. Como les digo, ayer hubo un acto en el campus de Rabanales, en la sala del Salón Juan 23, mucho calor, por cierto, han visto al rector que se ve que está sudando y que tiene su abanico, porque hacía bastante calor, mucha gente en el acto, con el típico acto académico, con la presencia de doctores y tal, y sirvió sobre todo para despedirse. El rector, saben que José Manuel Roldán Nogueras,
concluye su mandato en mayo, no se podrá presentar a la reelección, no sé si querría, pero en cualquier caso no lo va a hacer, y sería un poco para despedir al rector, porque el siguiente rector, el siguiente curso académico sería inaugurado por otro rector. Ayer hubo mucha reivindicación, mucha reclamación, por ejemplo, creo que lo he leído en el diario Córdoba, sí, que también trae una foto muy parecida en su portada. La foto del diario ABC que hemos visto es la firma Valerio Merino, y la del Córdoba que estamos viendo ahí arriba a la derecha, la firma Francisco Sánchez Moreno. El rector, dice el diario Córdoba, alerta del severo peligro que generan los recortes en investigación en la universidad. Lo que hablamos antes, el diario ABC se fija en los recortes o en el impago de la Junta, el diario Córdoba se fija en los recortes que aplicó el Gobierno y que ponen en riesgo, en serio riesgo, la investigación en la universidad. Roland Nogueras lamenta, o se lamenta, de que se hable del impulso del I+D+I, investigación, desarrollo e innovación, y que al mismo tiempo en la práctica se actúe en el sentido contrario, mientras que el Gobierno, en este caso se refiere fundamentalmente al Gobierno central, reivindica para la universidad pues más impulso al desarrollo, a la investigación, a la innovación, pero al mismo tiempo está recortando dinero del que se destina a investigación. Hemos visto en las últimas semanas y meses muchos casos de investigadores que se marchan al extranjero a estudiar a otros países, a otros institutos, a investigar, a laboratorios, etcétera, porque en España se ha recortado mucho este apoyo a la investigación pública, en definitiva, esto es investigación pública, y sin embargo pues se sigue la política, aparentemente, de que lo más barato es investigar y no comprar patentes. Saben que, lo hemos comentado muchas veces, la Universidad de Córdoba tiene un montón de patentes registradas, fruto del trabajo investigador de lo personal docente e investigador, lógicamente, y que eso genera dividendos, genera ingresos para la propia universidad. Si hay menos impulso a la investigación, lógicamente habrá menos fruto de esa investigación, habrá menos patentes, menos desarrollo y menos ingresos, con lo cual creo que habría que trazar las líneas y decir que hasta de aquí no se puede bajar, porque si se baja de aquí llegaremos a la filosofía aquella decimonónica del que inventen ellos y que nosotros ya viviremos del invento del resto. Creo que es importantísimo resaltar la labor investigadora de la universidad, la de Córdoba, de cualquier universidad, pero la de Córdoba que nos afecta a nosotros, porque no solamente se acude a la universidad a recibir clases, sino que la formación es mucho mayor y sobre todo el trabajo de investigación. El campus de Córdoba, sobre todo el agroalimentario, el de Rabanales, el agrónomos, veterinaria, salud, ciencias e ingeniería, todos esos campos, todas esas materias, pues llevan aparejado una labor investigadora muy importante, que genera importantes ingresos y muy importantes beneficios para la sociedad, no solo ingresos. Muchas veces se plantea la necesidad de invertir tanto en la universidad, pero no solamente se invierte para que formen a nuestros jóvenes, que es importantísimo, fundamental para el desarrollo de la sociedad, sino también para la investigación, que también es muy importante que se haga de esta manera. Hay cosas que a lo mejor un día tendremos que dedicar el espacio a este asunto, a la investigación, pero hay patentes curiosísimas que salen de la Universidad de Córdoba, no solamente patentes tipo una puerta antifuego, por ejemplo, que es una patente que tiene la universidad, sino en cuanto a ingeniería celular, por ejemplo, a biomedicina o bioingeniería, a muchas materias que son interesantísimas y que creo que en esta época de crisis son de los grandes sufridores de esta situación de recortes. La foto del diario El Día se marcha a Sevilla, la otra vez la hemos visto ya creo, de Juan Carlos Vázquez pone, no lo conozco, será sevillano, y dice que Sevilla se rinde ante Romero de Torres. Saben que la exposición de Romero de Torres, que estuvo en el Thyssen, en el Carmen Thyssen de Málaga, se ha trasladado ahora al Museo de Bellas Artes de Sevilla, desde hoy creo, se inauguró ayer la exposición y se espera que tenga una acogida pues similar o mejor, si es posible, que la que tuvo en el Museo Malagueño. En la foto, visitantes ayer en la inauguración de la muestra en el Bellas Artes de Sevilla con este retablo tan característico del pintor cordobés. Saben que Romero de Torres es un pintor muy popular, no solamente en Córdoba, sino en toda Andalucía, en toda España, y bueno, un pintor muy conocido, pero que ha faltado quizás esta faceta expositiva porque siempre está muy concentrada la obra de Romero de Torres en colecciones privadas, fuera de la capacidad, de posibilidad de que sean visitados, o en el Museo de Córdoba. El trasladar, el hacer bolos, valga la expresión, la obra de Romero de Torres por distintas ciudades va a permitir que se amplíe este conocimiento. Personas que nunca accedieron a la obra de Romero de Torres, más allá de la lámina, de la postal o del billete, cuando había billetes, creo que son de 100 pesetas, el que tuvo Romero de Torres, y ahora pues tanto los malagueños este verano como ahora los sevillanos este otoño van a poder disfrutar de esta muestra del pintor cordobés.
Hay una foto más en el diario Córdoba, pero es una foto de ámbito propio de ellos mismos, porque ayer presentó este periódico la guía de la tapa, que exalta las tabernas, y la fotografía vemos a responsables del diario Córdoba y a responsables institucionales por esa presentación de la tapa. En cuanto a los sumarios, vemos que hay dos fotos más en el diario Córdoba. Empezamos por la de abajo, por la foto de Paco Peña. Dice el diario Córdoba que el consistorio, se refiere al ayuntamiento, el consistorio nombra a Paco Peña hijo predilecto de la ciudad. Saben que es habitual que el día de San Rafael, día de fiesta festiva en Córdoba, pues se entreguen medallas de oro, hijos predilectos, hijos adoptivos de la ciudad. En esta ocasión, pues ayer hizo público el ayuntamiento quiénes serían los galardonados y galardonadas para esta ocasión. Como ven en la foto, Paco Peña será nombrado hijo predilecto. Por cierto, aquí una falta de ortografía. Paco Peña, Peña es un apellido, aunque esté en minúscula. Y también señala que Pedro la Virgen, Gerardo Olivares y Juan Cuenca serán nombrados hijos adoptivos. Lo he visto donde lo vi yo en la relación, creo que en el diario El Día. También viene en su portada Paco Peña, nuevo hijo predilecto de Córdoba, y también destaca el diario El Día que Stop Desahucios, esta plataforma, logra la medalla de oro de la ciudad. No solamente Paco Peña, no solamente Stop Desahucios. Como les digo, hay bastantes reconocimientos y distinciones, aquí está más claro en el diario El Día. Paco Peña, guitarrista, será nombrado hijo predilecto de la ciudad. Luego, Pedro la Virgen, Gerardo Olivares James, el arquitecto, saben que es padre de Gerardo Olivares, el cineasta, en este caso es el padre, y Juan Cuenca, también arquitecto, serán nombrados hijos adoptivos. Pedro la Virgen es de Bujalance, como todo el mundo sabe, Juan Cuenca es natural de Puente Genil, como también todo el mundo sabe, y Gerardo Olivares es natural de Ceuta, aunque bueno, lleva en Córdoba todos ellos, quizá Pedro la Virgen menos se radica en Córdoba, pero los otros dos llevan toda la vida en Córdoba. Bueno, pues los tres serán nombrados hijos adoptivos de la ciudad. Luego, los cuatro de abajo se recibirán medalla de la ciudad. Dolores Vallecillo, en representación de Cáritas, Carlos Eslava, en representación del Banco de Alimentos, y Rafael Cidres, en representación de la plataforma Stop Desahucios. Son las tres organizaciones que recibirán la medalla de oro de la ciudad. Son tres ONGs, como saben, tres entidades sin ánimo de lucro, que se dedican básicamente, en el caso de Cáritas y el Banco de Alimentos, a la ayuda a los más necesitados, y el caso de estos desahucios a intentar que no se produzcan lo que decíamos al principio de este programa, lanzamientos, desahucios, etcétera, contra personas que tienen dificultades para hacer frente a sus recibos. Y por último, Lourdes Moedano, la gimnasta, que recibirá la medalla de plata de la ciudad, bueno, pues también en reconocimiento de sus logros deportivos. Saben que consiguió junto a la selección española un par de medallas en el último Campeonato del Mundo de Gimnasia. Así que enhorabuena a los 8, bueno, a estas 8 personas, pero son 5 personas y 3 colectivos los que serán distinguidos el próximo 24 de octubre, aunque será el día 8 de octubre cuando se formalice la concesión, este nombramiento, y creo que el día 24 será, como es habitual, cuando se le haga entrega de estas distinciones, bueno, que son tan importantes, no solo para ellos, porque creo que son 8 personas, 5 personas y 3 colectivos muy reconocidos en la ciudad. No vamos a hablar nada de Paco Peña, de guitarrista, los 2 arquitectos, Gerardo y Juan Cuenca, la Virgen, el tenor, Lourdes, la deportista, y las 3 entidades, como les digo, sin ánimo de lucro, Cáritas, el Banco de Alimentos y la plataforma Stop Desahucios. Así que enhorabuena para los 8. Y digo que había otra foto más en el diario Córdoba, en este caso para Susana Díaz, para la presidenta de la Junta de Andalucía, porque ayer hizo pública, tal y como se comprometió en su discurso de investidura, hizo pública su declaración de la renta. Transparencia titula el diario Córdoba, la presidenta de la Junta presenta su declaración de la renta. Díaz, Susana Díaz, declaró el pasado año 59.894 euros y su marido otros 15.171, que no parece un sueldo disparatado. Yo creo que para lo que estamos viendo, el marido trabaja, es dependiente en una librería, gana 15.000 euros al año, no parece que sea tampoco muy para allá, apenas 1.000 euristas, y ella pues no llega a los 60.000 euros. Supongo que este año, como presidenta de la Junta, ganará bastante más que ese dinero. Tampoco en la declaración se habla de patrimonio, tampoco tiene gran patrimonio, una cuenta corriente con 2.000 y pico euros y unos 15.000 euros que tiene a plazo fijo, fruto, supongo yo, de algún ahorro. Así que no parece que por ahora haya que afear ningún tipo de conducta. Esperemos que nunca. Creo que a los políticos hay que reclamarles esto, transparencia, y que las cuentas estén claras. Así que, en principio, hay que agradecer este gesto de la presidenta y
pedir al resto de dirigentes públicos que lo hagan igual, que declaren, que hagan pública su declaración de la renta para que conozcamos todos en qué momento se enriquecen, en qué momento utilizan la política o el ejercicio de la función pública para engrosar sus cuentas corrientes, que parece que no es el objetivo, al menos es lo que siempre dicen, pero muchos de ellos cuando acaban su trayectoria política pues son mucho más ricos de cuando empezaron. Por cierto que publica también el diario, todos los periódicos, pero el diario Córdoba, aprovecho que estoy con la página abierta por aquí, que Griñán ha declarado también lo que ganó el año pasado, lo que ganó este. Bueno, pues curiosamente este año va a ganar 5.000 euros más que el pasado, es decir, va a ganar más como senador que como presidente de la Junta de Andalucía, algo que yo entiendo que es quizá desproporcionado. Yo no sé en números absolutos cuánto va a ir uno y otro, pero me parece que el presidente de un gobierno como el andaluz tiene que estar por encima de lo que gana un senador. Yo no cuestiono en este momento el trabajo del Senado y su utilidad y tal, pero si encima hay que pagarle a 300 personas más que lo que gana un presidente autonómico, creo que habría que hacérnoslo mirar eso. Es cierto que Griñán va a ganar esto porque es vicepresidente de una comisión y eso supondrá algún extra, pero en cualquier caso son sueldos elevadísimos que yo creo que en el momento en el que estamos, y fíjense la diferencia entre Susana Díaz en la política, ganando 60.000 euros, y su marido, el ejercicio de una profesión particular, empleado de otro, ganando 15.000, que está bien que la mujer gane más que el hombre, yo no me parece que sea malo eso, pero la diferencia es 4 veces más cuando ella se dedica a la política y él se dedica a trabajar en una librería. Creo que es significativo y habría que mirar esto, porque a lo mejor tenemos o políticos muy bien pagados o muy mal pagados en la vida privada. Bueno, cambiamos de periódico, el diario ABC trae solamente un asunto más en su portada, el resto, bueno, la foto grande que hemos visto ya para la sesión inaugural ayer de la UCO, decíamos el rector en el centro, el presidente del Consejo Social a su izquierda, a nuestra derecha la foto, y el titular de la Junta y la deuda de la Junta, que como decíamos antes, es cierto que la deuda de la Junta es de 50 millones, pero esperemos que esta se salde. Quizá habría que pelear más contra los recortes que se institucionalizan año para año, que ante un retraso en un pago, que es muy denunciable, que yo no voy a justificar en ningún caso, pero que llegará, esperemos que antes que después, pero creo que se acabará saldando. El otro titular al que hacer referencia es de Rajoy. Rajoy estuvo ayer en Estados Unidos, en Nueva York, porque hoy, o ayer, creo que fue ayer, sí, ayer ya habló ante la ONU, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, y allí en ese foro denunció que Gibraltar es un paraíso fiscal. Más que eso, que lo hizo también, lo que criticó Rajoy, y creo que tiene más razón que lo otro, bueno, no sé, paraíso fiscal será también, digo que tiene más razón en denunciar que la postura de Reino Unido con Gibraltar es muy anacrónica. No se corresponde a los tiempos. Parece que no es momento en que los países colonicen, es decir, que tengan una especie de una colonia. El Reino Unido no oculta que Gibraltar es una colonia y la tenga fuera de su territorio, pero es que en este caso la colonia del Reino Unido, británica, está en territorio de la Unión Europea, está en España. Y eso parece que no va con los tiempos. Cuando se produjo la ocupación, si quieren, de Gibraltar por parte de la bandera británica, España y Reino Unido estaban en guerra, y tenía cierto sentido, pero esto han pasado 300 años y ahora España y Reino Unido son países colaboradores, son socios, somos socios además con relaciones comerciales muy fluidas, España y Reino Unido son los países que tienen más relaciones, tanto diplomáticas como incluso tienen misiones militares conjuntas, tienen misiones comerciales, tienen intercambio de profesionales, etcétera, y parece muy anacrónico la presencia de una colonia británica en suelo español. La solución es complicada, porque yo siempre digo que para entender el conflicto de Gibraltar en España habría que pensar también en el conflicto español en Marruecos con Ceuta y Melilla. No es lo mismo, es cierto, España no tiene colonias, tiene ciudades en Ceuta y Melilla, pero para Marruecos es un caso muy parecido. Sigue siendo un trocito de España en suelo marroquí, igual que para nosotros Gibraltar es un trocito de Reino Unido en suelo español. Pues piensen que la solución para Gibraltar será muy parecida a la que en su día se adopte para solucionar el tema de Ceuta y Melilla. Yo creo que la solución a la que iremos avanzando será una forma de ciudades independientes o ciudades que ni de uno ni de otro, sino de los dos, como se hizo con Hong Kong, por ejemplo, pero es difícil que veamos nosotros a Gibraltar español como reza el eslogan, ¿no? Por el momento, Rajoy denunció la situación, denunció que es anacrónico, denunció que es un paraíso fiscal, dentro de España, por cierto, lo que hace que muchos gibraltareños vulneren la ley, vulneren el pago de tributos porque utilizan Gibraltar como excusa, como tapadera, y que por ahí se pretende atacar para recuperar de alguna manera la soberanía sobre el peñón, sobre la roca. Bueno, pues terminamos ahí el diario ABC. Y el diario
El Día trae 2 o 3 asuntos más, algunos creo que me he saltado los periódicos, pero lo encontramos aquí. Por ejemplo, urbanismo, dice el diario El Día, urbanismo deberá ser rentable en el año 2015 para no desaparecer. Es el ultimátum que ha hecho el área de Hacienda, porque como saben existe una ley de estabilidad. ¿Dónde está esa información? La ley de estabilidad y obliga a que las empresas o los organismos públicos presenten un déficit cero. O sea, no puede ser que un organismo, sea el que sea, continuamente vaya costando dinero a sí mismo. El urbanismo tiene además un hándicap importante y es que la mayoría de las actividades que se producen en ese área generan más gastos que ingresos. Hubo una época en la que es cierto, cuando el boom inmobiliario, que hay muchas licencias, que había muchas solicitudes, había incluso infracciones y tal, y eso generaba un movimiento importante. Pero de un tiempo a esta parte, lamentablemente saben que el impuesto de construcciones se ha caído, se genera muy poco ingreso, licencias muy pocas y muy poca transacción en lo inmobiliario. Y eso ha hecho que el urbanismo pues tenga pocos ingresos. Los gastos son los mismos, realmente, aunque se ha intentado paliar y trasladar funcionarios de un sitio para otro, los gastos son muy parecidos. Y eso hace que sea muy difícil equilibrar cuentas, que sean los mismos los ingresos que los gastos. Hombre, si fueran más ingresos, mejor, pero eso parece imposible. Como saben, hay muchas empresas públicas que están en esa situación, que generan más gastos que ingresos, pero se soluciona a base de transferencias porque hay unos acuerdos marco, por ejemplo, Naucorsa, por el cual el Ayuntamiento ingresa dinero a Naucorsa porque entiende que el transporte público es necesario y se inyecta capital para evitar el déficit. Igual ocurre en Sadeco, por ejemplo, que hay que inyectar porque el servicio de recogida de basuras es fundamental, no se puede decir, oye, o se equilibran las cuentas o cierro Sadeco, porque claro, ¿quién recoge la basura entonces? Pero en el caso de urbanismo podía generar su desaparición. Evidentemente, si desapareciese urbanismo, no desaparecerían los servicios que presta urbanismo, sino que se absorberían por parte del Ayuntamiento. Lo que desaparecería sería la gerencia como organismo autónomo del Ayuntamiento de Córdoba. Hay un plazo para equilibrar las cuentas y en junio que viene habrá que hacer balance y ver si urbanismo es o no viable económicamente como gerencia, como organismo autónomo, o tendrá que incorporarse como obtuvo, porque también saben que la creación de empresas públicas no nació con los ayuntamientos, sino que se fueron creando poco a poco. Antes de la gerencia ya había urbanismo en Córdoba, pero no se hacía de manera autónoma como se hace ahora. Bueno, pues Hacienda reserva 2,5 millones de euros para disolver ProCórdoba, que parece claro que no va a poder ser viable, no es económicamente equilibrada en sus cuentas, y urbanismo pues puede correr la misma suerte si esto ocurriera, si las cuentas no se equilibraran. También el diario El Día, estoy viendo ahora, ¿no?, hace una referencia a Indecor, Instituto de Deportes, donde va a haber menos dinero, se va a reducir la aportación. También Sadeco y Naucorsa van a recibir, en este caso, un poco más de dinero del Ayuntamiento. El INDEC, el Instituto de Desarrollo Económico, se va a disolver, está prácticamente disuelto ya. Y en cuanto a Cecosan, se intentó privatizar de alguna manera el servicio, no vender Cecosan, pero sí permitir la entrada de empresas que básicamente serán tanatorios, lógicamente. Cecosan saben que es la empresa municipal de cementerios. Pues que algún tanatorio entrase en el accionariado para mejorar las cuentas. Hasta ahora no ha habido ningún interés y van a tener que subir las tasas por los servicios, saben, servicios que no son agradables para nadie, enterramientos, incineraciones, alquiler de salas para velatorios, etcétera, que, como le digo, no es agradable, pero las cosas son como son y no como queremos que sean. Así que dificultades para las empresas públicas, pero en principio la que corre más riesgo es Hacienda, que no es, urbanismo, que no es empresa pública, pero sí es organismo autónomo, en el caso del Ayuntamiento de Córdoba. Dice aquí también el diario El Día en su portada que el copago sanitario afecta a 11.160 crónicos en Córdoba. En Córdoba 11.000, en Andalucía 90.000. Esto, en principio, yo creo que el verbo está mal conjugado. Debe ser afectaría, porque parece, como dice en el antetítulo, que la Junta no va a aplicar la medida. El Gobierno, como saben, dijo que el 1 de octubre todos los pacientes ingresados en un centro hospitalario tendrían que hacer frente al pago del 10% de las medicinas que consumieran. Lo que hablábamos ayer, si el tratamiento que recibe un paciente ingresado, que no fue por urgencia, sino que no fuera nada ambulatorio, sino ingresado porque necesitara ingreso hospitalario, si ascendía a 20.000 euros, pues tenía que pagar 2.000. Si consumía 200 euros, pues pagaría 2. Bueno, pues esto ha motivado quejas de muchas comunidades autónomas, entre ellas Andalucía y muchas del PP, por cierto. Hay hasta 8 comunidades autónomas que ya han expresado que no van a poner en marcha este copago, algunas porque dicen que no les da tiempo burocráticamente a hacerlo,
porque es imposible, y otras porque dicen que, que hacen una especie de objeción en cuanto al copago. En Andalucía, en Córdoba, afectaría a 11.000 personas y a muchos crónicos, enfermos crónicos que tienen que acudir continuamente al hospital a hacer frente a sus medicamentos porque de otra manera no podrían pagarlo. Repito que sería pagar el 10% y no más nunca de 4 con no sé cuántos euros por cada paquete o cada caja de pastillas o cada frasco de medicamento o cada caja de inyectable, lo que fuera en cada caso, ¿no? Está todavía por ver qué ocurrirá con esto. La Junta no solamente ha dicho que no va a aplicar la medida, sino que además ya ha advertido que va a recurrir, va a presentar recurso de alzada para evitar que esta medida entre en funcionamiento. Dice además la Junta que va a ser más caro aplicarla que el recorte que se produciría o que el ahorro que se produciría si obligamos a los pacientes a que paguen parte de su medicina. El PP se defiende, o el Gobierno central se defiende, con que ya las personas más vulnerables están exentas del pago, incluso dice que con el PSOE los parados de larga duración pagaban el 40% de la medicina y que ahora no pagan nada. Bueno, yo creo que más que parados, hablábamos ayer, hay que pensar en personas vulnerables y ver quién de verdad necesita ayudas públicas y quién puede hacer frente a ellas, estén o no en una situación o en otra. Y para terminar, muy rápidamente, fuera de tiempo ya, una foto para Yago Buzón, jugador del Córdoba, que dice el diario El Día que sigue al margen del grupo y tiene muy difícil estar ante el Girona, próximo partido del Córdoba, aunque el diario Córdoba titula que Yago Buzón estará en la convocatoria. Bueno, uno de los dos se equivocará y lo veremos cuando aquí en el Córdoba dentro, una información de Ignacio Luque, dice que sí que estará convocatoria. Bueno, pues no, la del Canaria, Gran Canaria, con lo cual parece claro que no estará en la del Girona y sí estará en el siguiente partido frente al Gran Canaria. Bueno, pues así pronto se recupera Yago y tenemos la defensa un poco más poblada porque hasta ahora el mayor problema que tiene Pablo Villa es en la defensa. Y por último, el diario El Día habla de los catalanes, como todos los días, siempre habrá algo que decir, más adelantará de nuevo las elecciones si no se le autoriza su referéndum. Yo siempre digo lo mismo, más se ha metido en un lío muy gordo, un callejón sin salida, y tiene que salir para adelante porque para atrás no hay manera y para adelante hay una tapia. Es más, está yendo hacia un referéndum que creo que ni él mismo quiere porque le metería en un problema y ahora está amenazando con unas elecciones anticipadas plebiscitarias, es decir, que cada partido cuando se presenta a esas elecciones diga si quiere o no la independencia. Con lo cual pueden pasar dos cosas, o que los partidos pro independencia ganen y a ver qué hacemos, o que los partidos pro independencia pierdan y a ver qué hacemos, con lo cual vaya donde vaya a ver qué hacemos. Así que creo que más que pretendía que esto saliese un poco a base de recursos contra recursos y peleas y al final que se quedara todo como ocurrió con el plan Ibarretxe, que se murió por agotamiento, él se ha metido en un lío que le va a costar trabajo salir a él personalmente, que probablemente no consiga hacerse con los votos suficientes para repetir como presidente honorable de la Generalitat, sino que además le cueste un lío gordo en entendimiento entre el gobierno catalán y el gobierno del resto de los españoles que están en Madrid. Bueno, pues lo dejamos aquí, les invito como cada día que continúen atentos a sus pantallas y mañana estaremos nosotros de nuevo a esta hora para seguir leyendo la prensa de Córdoba. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.